segunda dosis de Alfonso Rojo, de un servidor de ustedes, a Jaime Rocha, ya le conocéis, ya le conocen bien, capitán de navío, y durante 3 décadas y media, casi 4 décadas, sirviendo a España desde los servicios de inteligencia, el antiguo CSIC, y hoy Centro Nacional de Inteligencia. Jaime Rocha, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes o buenas noches, como decimos siempre en YouTube. Según cuando salga. Efectivamente, según cuando nuestros espectadores quieran recuperar este enlace. Bueno, ya has dado la imprenta, habíamos hablado de ello en nuestra última conversación. Tu último libro, Alta Traición, de Jaime Rocha. El tercero de su trilogía, un libro en el que cierra pues una concatenación de historias absolutamente maravillosas, bien contadas, con un ritmo muy vivo, de verdad. Esto sí que se lee en 2 tardes, pero se lee, se mastica, se disfruta. Para los que tenemos los datos por castigo, es una auténtica delicia porque te retrotrae aquella España, Jaime, claro, de hace 30 años. ¿Qué cuentas en este libro? Pues mira, este libro se lo debía a la familia del difunto general Manglano. Su foto está en la portada. Sí, así es. Y esto, yo viví muy directamente el primer intento de echarlo del servicio. Fue en los años 80. Yo estuve 3 años en su gabinete y cuando salgo de su gabinete me voy a mandar las unidades de adquisición de información en el Magreb, toda la zona desde Mauritania hasta Libia. En esa época es cuando se produce el bombardeo de Libia y es mi primera novela. Pero cuando yo llego a esa unidad empiezo a ver cosas raras. Empiezo a ver una información obtenida por nosotros que no llegaba a su destino. Empiezo a ver algunas reuniones a mis espaldas de gente mía. Empiezo a ver que había un cierto movimiento y pues empiezo a investigar, y cuando se dan cuenta que estoy en la línea, que estoy acercándome a lo que allí se estaba tramando, pues empiezan primero con ofrecerme un alto puesto cuando se cambiara el director, la persona que quería ser director del CSIC. Que era un empresario millonario, sí. No vamos a desvelar el nombre, sí, porque él no lo hace en la novela, habla de él con nombre supuesto, pero era una persona... Ha fallecido ya también. Ha fallecido también, efectivamente, hace algunos años. Era una persona extraordinariamente conocido en aquella España tan convulsa y tan curiosa de los 80. Él había tenido relación con el servicio en épocas anteriores y tal, y en ese momento también pues era un colaborador, pero él... Su afán era ser director del CSIC, además contaba con apoyos políticos y contaba al más alto nivel. Incluso tenía relación con servicios extranjeros, total, que aquello pues pintaba muy mal, ¿no? Entonces yo eso se lo comuniqué al director, le dije, yo lo que le pido es que no lo diga a nadie, que eso lo quiero llevar yo solo, porque no sé de quién estoy rodeado, francamente no me podía fiar mucho de nadie. Y efectivamente empecé cuando ya se dieron cuenta que estaba haciendo esa investigación, pues empezaron primero intentando darme un puesto importante y tal, cuando se produjera el cambio. Se organizó una campaña de prensa brutal diciendo que el servicio no funcionaba, que aquello era un desastre, que nos lo llevamos muy mal con la Guardia Civil y con la policía, que nuestros agentes en el extranjero tenían muchas dificultades en las embajadas y tal. Bueno, viendo aquello como que sí, aquello era tremendo y tal, ¿no? Y cuando yo no accedía a ese supuesto puesto que me iban a dar y tal, entonces empezaron con el intento de soborno. Te intentan comprar, por lo menos lo cuentas, por lo menos que yo recuerde, en una ocasión te ponen, con una excusa que tenía que ver con tu historia personal en aquel momento, te ponen un cheque con mucho dinero de la época encima de la mesa de un restaurante. 7 millones de pesetas. 7 millones de pesetas de la época, que era una pasta. Mucho dinero. Mucho dinero, y además la persona que me lo ofrece me dice, dame el número de cuenta y mañana tienes el dinero. Mañana tienes el dinero. Y olvídate. Y me levanté, le di 2 besos, le dije, amigos como tú, hay pocos, esto de verdad que me emociona y tal, pero claro, salí de aquella comida directamente a ver al director y a decirle, esto acaba de pasar. Y no solamente intentaron comprarte, intentaron asesinarte. También hubo de todo, hubo amenazas, hubo todo. Pero bueno, aquello lo desmontamos y después de aquello yo ya, la única lástima es que como consecuencia de aquello, la unidad que yo mandaba se deshizo.
Así es, lo eso cuentas. es un perjuicio grande para el servicio, ¿no? Porque esa unidad que estaba funcionando muy bien, teníamos muchos colaboradores en todos esos países y tal, pues aquello se deshizo y bueno, pues eso fue lo único. Entonces a mí me mandaron a otro sitio que se llamaba, bueno, es donde se formaban las empresas pantalla, y se llamaba infraestructuras operativas, y ahí montamos una empresa en el País Vasco, en los Zulos, en el Pirineo Navarro. Y ahí empezaste, aunque ya tenías experiencia, Jaime, perdona, ahí empezaste otra vez a meterte, vamos, hasta el barro, por decirlo de alguna manera, hasta arriba del todo, en la lucha antiterrorista, porque ETA en aquel momento asesinaba mucho, era el mayor elemento probablemente desestabilizador desde dentro del Estado. Eso fue en los años 60, los años de plomo, y bueno, 100 asesinatos al año, una cosa así, o más, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí había digamos, un punto vulnerable, y es que nosotros no controlábamos cuando los etarras pasaban a Francia, tampoco había una relación de extradiciones con Francia y tal, ¿no? Pero la cosa estaba muy difícil. Entonces pues los responsables de la lucha contra el terrorista pensaron en montar una empresa en la zona donde pudiéramos controlar el paso de los etarras por las fronteras, las mugas que llamaban. Las mugas, exactamente, por las mugas y tal. Eso fue mi segundo destino, y de ahí ya salí para Checoslovaquia. Ya fue la segunda novela del Muro. Checoslovaquia, que es un sitio donde creo recordar que estuviste 5 años, y tuviste también experiencias muy intensas. Viviste la caída del muro, por casualidad, pero te tocó. Compartí con algún amigo común. Con un buen amigo común compartiste alguna que otra experiencia al límite, porque en aquellos años se vivía al límite, Jaime. Siempre te digo lo mismo en todas las entrevistas. Tú has llevado una vida de película, solo que en este caso no es una película. Ha sido real. La realidad. Estamos ahora precisamente con temas de película, con la primera novela. ¿Cómo vas con eso? Pues mira, se pueda contar. Lo lleva la editorial, ¿no? Es quien negocia. Yo en mi contrato comparto al 50% los derechos audiovisuales, entonces es la editorial la que lo lleva. Hay varios productores, un director muy conocido, Sergio Dou, que ha hecho La piel del tambor, ha venido a mi casa a Cádiz a charlar conmigo con muchísimo interés, se llevó mis libros y tal, y luego pues productores como el de la Isla Mínima también, con el que estuve en Sevilla charlando. Excelente película. Hay muchísimo interés. Están trabajando en el guión también, en el storyboard, se está haciendo muchas cosas de esas. Lo que pasa es que precisamente Sergio en mi casa me dijo, mira, hemos tardado 5 años con La piel de tambor. Y yo le dije, mira, Sergio, yo tengo 80 años, a mí me gustaría verlo esto. Digo, que lo vean mis hijos me parece muy bien, pero a mí me gustaría verlo y tal. Y tú, al cabo de unas semanas, me dice mi editor, dice, estamos trabajando muy duro, a ver si en 2 años sacamos la película. Y tal. Te digo una cosa, yo que algo sé de esto que tiene aquí Jaime Rocha, el tercer libro de su trilogía Alta Traición, en los 2 anteriores, esto tiene 1000 escenarios, 1000 situaciones, 1000 personajes. Esto es muy fastidiado de adaptar, ¿eh? Ya. Y costoso. Con el primero hemos hablado ya con la embajada de Libia para ir a filmar allí y tal, y no ha habido ninguna pega. Pero bueno, son pasos que se están dando previos, porque hay muchísimo trabajo. Burocracia. Mucha burocracia, claro, es que no es lo mismo una cosa que estás viendo escrita, que tú te la imaginas, a plasmarlo en imágenes, ¿no? Tiene un trámite importante ahí, ¿no? Y bueno, pues también en eso estamos. O sea, yo sé que no es fácil. Libia, hablas del País Vasco, hablas de Checoslovaquia. Sí, claro. En todas las novelas hay distintos, porque fíjate tú que en la del Muro también hablo de cuando interceptamos el cargamento de armas para la ETA, también al puerto de Málaga, el contenedor, aquel tal. O sea que en todos aparecen, porque efectivamente mi vida era así. O sea, yo estaba en Checoslovaquia y de repente, pues pum, me entero que van a mandar un contenedor. Eso es lo que más llama la atención. Ustedes seguro que han visto, bueno, no sé si son más o menos aficionados al género, muchas películas de James Bond, de 007, me da igual de Roger Moore que de Pierce Brosnan o de Daniel Craig, ¿no? Y entonces a la gente nos llama la atención, al espectador que se sienta y tal, no sé qué, o que no ha vivido nunca, bueno, pues o no ha tenido contacto con personas relacionadas con ese mundo, y dices, coño, en una escena resulta que está en Estambul, y en la siguiente escena aparece en el desierto del Sáhara, ¿no? Y tal. Esto es real, ¿eh?
Es decir, a Jaime Rocha le llamaban, con lo cual un saludo a tu señora esposa y a tu familia, porque han tenido que sufrir durante décadas la vida de un hombre que hoy estaba en Praga, mañana le llamaban y tenía que estar en horas 24 en Helsinki, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenías que buscarte la vida. Hay que moverse con mucha rapidez y en la novela cuento también las dificultades que te encontrabas muchas veces, que no había el vuelo que necesitabas, que tenías que marcharte a no sé dónde para coger otro. Sí, en ese aspecto, bueno, y siempre ella y mis hijos, que los hijos eran todavía pequeños, han sufrido, pues eso, que yo me marchaba sin que ella supiera ni dónde iba. Tampoco podías contar toda la verdad, con lo cual... Pero bueno, ella sabía dónde yo trabajaba, eso sí, porque a mí cuando me llaman para entrar en el servicio, me dicen que no se lo diga a nadie, no se lo digo a mis jefes del arma aérea de la Armada, donde yo estaba destinado entonces, y con lo cual ellos luego cuando sale el nombramiento se enfadan muchísimo, consiguen anularlo, llaman a Madrid y lo anulan, pero luego pues tiene más fuerza el CSIC y me llevan. Pero bueno, pero mi mujer sabía que yo estaba allí porque cuando me proponen entrar, a la única persona que se lo digo es a ella, ¿no? Y ella me dice que haga lo que yo piense que está mejor, como siempre ha hecho toda la vida y bueno, pero es la única que lo sabía, o sea que ella sabía dónde yo estaba trabajando, pero no sabía el detalle de mis viajes ni nada de detalles eso. concretos. Ustedes piensen, la vida corriente de un español de infantería, de un ciudadano de infantería. Oye, cariño, que voy a llegar tarde 1 hora y media porque tengo una cena aquí con unos alemanes que han venido y tenemos que firmar un contrato. Bueno, el caso de Jaime Rocha era eso multiplicado por 500, ¿no? Resulta que le dices a tu señora en algún momento lo que sea y estás volando a lo mejor a Helsinki, o estás volando a Sydney, ¿no? Y luego otra cosa que en fin, en la humilde experiencia que tenemos de personas que han tenido relación con el mundo de los servicios de inteligencia, claro, dices, ¿cuántas veces me has mentido? Creo que lo dices tú. Sí, dices, solamente las necesarias para preservar tu seguridad. Sí, es cierto. Es cierto. Y además, hombre, una de las cosas que caracteriza a un servicio de inteligencia es la mentira, precisamente. Nosotros vamos mintiendo por el mundo. Primero decimos quién somos, qué no somos. O sea, empiezas porque ya el nombre tuyo ya no es el real, ni la profesión, ni nada, ninguno de los datos tuyos personales con el que viajas se parece para nada al real, ¿no? Eso ya para empezar. Pero luego, donde quiera que vayas, tú no te presentas como agente de inteligencia. Lógicamente, te presentas una vez de ser banquero, otra vez de ser ingeniero de una empresa, otra vez de ser turista. Ese Jaime Rocha que llega siempre al servicio, da igual, ¿no? De reprografía o de en fin, de pasaportes, de identificación del servicio, y le dice, que seguramente es conocido de toda la vida, un policía de toda la vida, le dice, bueno, y ahora ¿y cómo te vas a llamar esta vez? ¿Y qué profesión te ponemos? Pues mira, voy a poner Javier López y voy a ser ingeniero de minas. Así era. Esto tiene, desde fuera tiene su punto lúdico, pero luego, oye, te lo he preguntado ya más de una vez, tú has pasado miedo en alguna ocasión. Cuentas aquí, por ejemplo, una persecución que tuvisteis en Rabat, que salisteis al límite. Salimos en un avión de Tánger. Prácticamente os colgasteis de las alas antes de que os echaran el guante. Pues mira, muchísima suerte porque teníamos a la policía detrás y llevamos hacia Tánger a coger un transbordador. Habíamos entrado por Tetuán y que llevamos un coche de alquiler y lo normal hubiera sido que hubiéramos salido por Tetuán, hubiéramos devuelto el coche y normal por la frontera, listo, ¿no? Pero cuando nos avisan de la embajada que tenemos a la policía detrás, le digo a mi compañero, siempre íbamos dos, ¿no? Y le digo, mira, vamos a irnos a Tánger, a ver si, que está más cerca, a ver si hay un transbordador para Tarifa, para Algeciras y tal, y nos quitamos de en medio y tal igual. Pero llegando a Tánger, la policía detrás. Entonces, había una rotonda que entraba en el aeropuerto, y le digo a mi compañero, digo, mira, vamos a hacer la rotonda, si nos sigue a nosotros, la hará, y si no nos ha visto, pues seguirá. Bueno, la suerte fue que nosotros hicimos la rotonda y la policía siguió. Entonces le dije, como ya no salimos de aquí, vamos al aeropuerto. Y llegamos al aeropuerto y a la media hora salía un avión para Barcelona. Y digo, esta es la nuestra. Cogimos el avión a Barcelona y nos fuimos. Oye, enséñame un momento, Jaime, y ahora te explico. ¿Sí? Enséñame esa pulsera que llevas. Enséñala a la cámara. Sí. Vale, esta de aquí. Sube un poquito. Ahí estamos. Sí. Bien, perfecto. Ver, ¿Qué significa exactamente esa pulsera, Jaime? Esta de la flotilla de aeronaves, sí. Pues mi último destino en la Armada. Que es un homenaje a tus compañeros. Claro, yo no he renunciado nunca a mi carrera. Me gustaba muchísimo, he navegado muchísimo, el Pacífico, Atlántico Norte, el Mediterráneo, con los americanos, Estados Unidos, un montón de veces.
también dejaba a mi mujer sola cuando estaba la Armada y me vivía por ahí, ¿no? Y ella, pues, criando 5 hijos que tenemos y además muy seguiditos, tal, total que... Pero sí, es verdad que me apasionaba aquello y bueno, pues me propusieron entrar en el Arma Aérea y tal, y bueno, pues tuve lo que pasa es que estuve muy poco tiempo porque enseguida vinieron del CSI a buscarme y tal. Pero bueno, yo me siento, sigo siendo marino, eso no se pierde, eso es para toda la vida, y me siento muy identificado con mis compañeros, a los que quiero muchísimo, y además ellos también a mí me lo demuestran cada vez que tenemos ocasión. Así es. Oye, Jaime, nunca me ha gustado ni he querido, por supuesto, el hacerte entrar en política, pero te lo pregunto de la siguiente forma. Tú has estado casi 40 años al servicio de España, al servicio, nunca mejor dicho, lo del servicio, bueno, pues trabajando, ya os estamos explicando en qué, ¿no? Y, por tanto, has tenido una atalaya, has tenido silla de pista para ver la historia reciente de España. ¿Cómo encuentras a la España de hoy, en términos generales o hasta donde quieras llegar, comparada con la que tú conociste y viviste de hace 30 años, que además tú has estado en la sala de máquinas y has tenido acceso a información muy importante que te llevarás contigo cuando fallezcas? Pues sí, evidentemente. Y bueno, fueron años muy difíciles. Ten en cuenta que estamos hablando del inicio de la transición, ¿no? O sea, yo entro en el servicio justo en el 79. Empieza la transición en el 70, bueno, la Constitución del 78. Entonces, había que amoldarse a la nueva situación, éramos un país democrático, estilo occidental, había otras normas, había otros si quieres, no digo intereses políticos, pero sí que, claro, había la competencia política, ¿no? Entre partidos y tal, que hasta ahora era desconocida en España. Empieza a politizarse la vida. El otro día, un buen amigo, José Manuel Otero Novas, que fue vicepresidente del gobierno con... Ministro de la Presidencia, sí, también. En una cena de Navidad, en una cena de Navidad que tuvimos, el aula política del CEU, me pidió que hablara. Y dice, mira, en la cena tú hablas 10 minutos y luego se establece un coloquio tal con los participantes en la cena y tal. Y digo, ¿qué quieres que hable? Dice, habla de política. Digo, José Manuel, política es todo. La política es todo. A ver, no, tú hablas de política. Bueno, entonces se me ocurrió contar mi experiencia en Checoslovaquia y la figura de Mikhail Gorbachev. Lo que pudo, el subtítulo de la conferencia era Mikhail Gorbachev, lo que pudo ser y no fue. O sea, si hubiera sido Gorbachev, si hubiera continuado Gorbachev al frente de la Unión Soviética, los acontecimientos que estamos viviendo ahora no se hubieran vivido. La Europa de ahora no sería la Europa, sería otra Europa. Ni tendríamos las tensiones o los conflictos que tenemos. Hay un dato importante. Cuando la revolución de Terciopelo, bueno, en la conferencia de Seti hablé de eso. Yo no digo más que la conferencia empezó a las 9 de la noche y yo llegué a casa de mi hermana, donde estaba todo celebrando, a la 1 de la mañana. O sea, fíjate tú lo que se dio allí. No extraña. Entonces, yo empiezo diciendo que la política es todo, desde lo que comemos, desde los colegios a donde van nuestros hijos, la educación que reciben, todo es política. La política impregna toda la vida de la persona. Y claro, y depende mucho quiénes marquen esa política para que nuestra vida sea de una forma o de otra, y sea o más cómoda o más incómoda y tal. Entonces, claro, la influencia de los dirigentes políticos es tremendo en la vida, bueno, y lo estamos viendo en cualquier país del mundo. Quien marca las pautas es el que tiene la dirección política del país, ¿no? Así es. Entonces, pero vosotros, y esta pregunta te la he hecho a ti en alguna ocasión, se la he hecho a diplomáticos como Chencho Arias, que han pasado por aquí, a más gente. José Manuel Otero Novas, que es un político gallego además, lo cual ya es un doble grado, inteligente, que formó parte de los gobiernos, y además de Pontevedra, de los gobiernos de UCD. Tú has tenido buenos amigos en los gobiernos del PSOE, en los gobiernos del Partido Popular y tal, ¿no? Entonces, los políticos, los distintos gobiernos, y después los escalafones de la Administración, secretario de Estado, los directores generales de la Administración, es gente que pasa, o hasta qué punto, desde un servicio como el que tú has vivido y desempeñado, se tiene la sensación de que los políticos son interinos, pero vosotros siempre estáis ahí. Sí, y además como guardianes del Estado. No, y además es una cosa, es muy malo, no es malo, es nefasto que la política entre en un servicio de inteligencia. Claro. Yo lo cuento... Lo destruye su esencia. Lo cuento porque además, ¿por qué quisieron cargarse a Manglano 2 veces? La segunda ya lo lograron, ¿no? Porque no era un hombre fácil para los políticos, porque a mí concretamente me encomendó en un caso una misión que fue ir al País Vasco, a un político muy destacado del País Vasco,
a decirle que el servicio de inteligencia no estaba al servicio de los partidos políticos ni de nadie en personal, que estaba al servicio de España y que lo que él quería era imposible, que no se iba a hacer. Él mantuvo el servicio al margen de la política completamente, siempre ha estado. Y claro, pues había gente que pensaba que eso no tenía que ser así y que intentaban pues instrumentalizar al servicio a favor de pues un determinado partido político o una determinada persona. Eso es imposible, claro, eso no puede ser. Jaime, después de Alta Traición, ¿qué? La película, pues mira, bueno, la película nos vas a ir contando, sí, pero la película, tú no paras. ¿Algún libro en proyecto? Sí, tengo en mente un tema relacionado con ETA, precisamente, que tengo que darle muchas vueltas, y tengo también Mil Memorias, que otro buen amigo, Ignacio Zembrero, periodista, también me presentó la persona que las está escribiendo. Y entonces pues voy a ver si le damos un empujoncito y hemos tenido varias entrevistas, ha escrito ya algunas cosas, pero yo más ocupado en el tema de las novelas, pues lo tenía un poco abandonado. Pero pienso que el año 23 va a ser, si se materializa esto que te acabo de decir, ¿no? De esa parte de la lucha contra ETA. Y las memorias serían las dos cosas que llevaría durante este año. Oye, que como siempre es una hemorragia de satisfacción el tenerte aquí, que vuelvas a vernos pronto. Alta Traición, Jaime Rocha, con prólogo, por cierto, de Ángel Expósito, extraordinario compañero de la cadena COPE, donde cierra su trilogía, Jaime Rocha, y cuenta pues lo que fueron, bueno, dos operaciones. Una en realidad la última fue la definitiva, pero la que tú contribuyes a desmontar o desmontas es la primera para descabezar al entonces jefe, Emilio Alonso Manglano. Y aquí hay una cosa también interesante y que cuento, que fue relacionada con el Frente Polisario. Las negociaciones que tuvimos a cuatro bandas. Cuando metrallan a la patrullera Tagomago. Cuando primero todo el problema empieza cuando el ametrallamiento de Tagomago 86, y el pesquero Junquito. Y el Junquito. Hay varios muertos y tal, y entonces ahí se expulsa a los representantes del Polisario de España y Manglano me encarga contactar con ellos otra vez. Hay un intento fallido y luego ya por fin en Ginebra nos reunimos y tal, y bueno, hay fotos incluso de la CIDE, el presidente me regaló un bastón de mando. Sí, y una foto tuya con los del Frente Polisario en aquella época, pero claro, España no podía decir que mantenía oficialmente cauces abiertos diplomáticos con el Frente Polisario o habían sido expulsados. ¿Y a quién le cae, como siempre, el marrón, con perdón, al CSIC de la época, al Centro Nacional de Inteligencia? Sí, además Manglano y algunos colaboradores nuestros que cito con nombres supuestos, pero que ayudaron muchísimo y conseguimos sentar en una mesa americanos, marroquíes, polisarios y nosotros. Y de ahí de esas conversaciones luego deriva en los acuerdos del 91 que establece que tiene que haber un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Así es, que nunca lo ha habido. No sé si lo hablamos. O sea, tienen varias cosas esto. Yo ahora me doy cuenta, digo, si es que tenemos cosas de ETA, del Polisario. Por eso te digo, esto es muy fastidiado de adaptar al cine. Jaime Rocha, me gustaría tener, siempre lo digo, un montón de horas para seguir hablando con Jaime Rocha, pero habrá más. Consideren siempre cada una de las entrevistas que mantenemos como una prolongación de la anterior y un previo a la siguiente. Cuídate mucho, Jaime.